maravilloso espacio. Gracias por estar conectadas, por escuchar estas conversaciones que tengo con ustedes del viaje heroico del liderazgo femenino. Ese liderazgo que hoy en día en la mujer, a pesar de que se menciona la palabra femenino, no necesariamente es femenino. En las mujeres está gobernando un liderazgo más bien masculino, de corte a veces masculinizado, y por ende hablar de liderazgo femenino es abrir un campo hacia una forma diferente. Hoy en día, en la antigüedad, quizás un poco más conocido, y todavía más antiguo, más milenariamente, es lo común. Hoy tenemos un tema maravilloso, un tema que, por supuesto, alrededor de María Magdalena, que a mí me encanta porque es simbología, y nosotras las mujeres tendemos a tratar de encontrar ese mensaje oculto, eso que está allí, que no es evidente, aquello que de alguna forma nos está hablando de algo que intuimos, que olfateamos, que percibimos, pero que todavía no lo tenemos claro. María Magdalena está acompañada de una simbología sumamente enriquecedora que es hermoso conocer. El tema de hoy en esa simbología es la botella de alabastro que siempre María Magdalena llevaba consigo. Hay personas que dicen que la llevaba colgada en el cuello porque era una pequeña botellita, y hay otras personas que dicen que era un poco más grande y que siempre la llevaba pues en un bolso consigo. Pero sea cual sea la versión, lo importante es que María Magdalena se le reconoce con su botella de alabastro. Y esa botella de alabastro, que tiene diferentes formas según el pintor que la represente o el escultor que la logre, es un símbolo maravilloso que representa diferentes cosas. Por un lado, por supuesto, como contenedor, representa el útero, representa la matriz de la mujer. Pero a nivel más allá del cuerpo humano, representa el contenedor de nuestra alma, de lo sagrado, el contenedor de la energía femenina, el contenedor de la vida y de aquello que nosotras damos vida. Por ejemplo, sueños, emprendimientos, empresas, innovaciones, nuevas relaciones, una nueva vida en un nuevo país, el hecho de, por ejemplo, empezar una nueva etapa. Ahora hago ejercicios, antes no, o ahora soy vegetariana, antes no. Entonces, cada nuevo comienzo, cada nuevo despertar requiere de un contenedor con aquello que es necesario para hacerlo realidad. Y las mujeres, sobre todo según la Kabbalah, estamos naturalmente dotadas de ese contenedor, tengamos o no útero. La mujer lo puede haber perdido por cáncer, por algún tipo de tumor múltiple o endometriosis, puede tenerlo, digamos que seco, o quizás inclusive haber nacido sin ese útero. Pero las mujeres todas, por naturaleza, no solo por biología, sino por esa naturaleza espiritual, tenemos el útero energético, sagrado, ese contenedor de aquello que necesitamos para poder avanzar en la vida y lograr nuevas versiones de nosotras mismas. Es decir, vivir en una constante evolución. Entonces, esa botella representa, ese contenedor representa la continua continuidad y la ciclicidad de nuestras nuevas oportunidades, nuestro renacer, y sobre todo de los elementos, recursos, fortalezas que requiere una mujer para lograr algo que desea. En el hombre, que también tiene energía femenina, pues también cuenta con ese maravilloso contenedor que es básicamente energético. Entonces, sí,
hombres también pueden contar con su botellita interior. Eso es maravilloso. Por otro lado, continuamos con la parte espiritual. La botella representa la contención de lo espiritual y sobre todo de la compasión. Es decir, que cuando nosotras las mujeres estamos muy conectadas con imágenes de botellas y decoramos la casa con botellas, etcétera, estamos invocando de muchas formas el tener esa compasión o recibir esa compasión o expandir proyectos que tengan que ver con compasión. Y entonces podemos comenzar a entender la alineación con la ecología, con la sustentabilidad, y con todos esos elementos que tienen que ver con cuidar el planeta, tener compasión por otros seres vivos y, por ejemplo, aunque comamos un animal, lo hagamos con respeto, lo criemos con respeto, tomemos su vida con respeto, porque la compasión es lo que hace que nosotras honremos la vida misma. Entonces, la botella nos hace a nosotras contenedoras, somos la botella, no solamente de esa energía femenina de creación de vida, sino también de compasión y de todo aquello que transmite el alma, que tiene que ver con bondad, generosidad, apertura, convivencia. Y hablando de convivencia, las botellas, y aquí extrapolamos a las copas, todo lo que contiene, sea un envase, una cuenca, una copa, una botella, representa también el éxito, la prosperidad, representa batallas ganadas o juegos ganados o competencias ganadas. Y por eso es que en las competencias, como por ejemplo las competencias de las Olimpiadas o las Paraolimpiadas, se da una copa, se da la copa, el award es una copa que contiene ese éxito, contiene ese maravilloso momento de gloria. Entonces la copa y las botellas también representan gloria, representan celebración, representan reconocimiento y representan avance. A diferencia del avance que podría representar, por ejemplo, una flecha. Este es el avance que se hace en equipo, en contención, en unión con. Junto con eso, podemos ver que la copa y la botella y las cuencas representan también todo aquello que tiene que ver con el amor y las relaciones de amor. No en vano, en el tarot podemos descubrir que la carta de la copa está exponiendo relaciones de amor, cómo las manejamos, cómo nos unimos a ellas, lo hacemos desde la simbiosis o la codependencia, o lo hacemos desde la autenticidad, desde la conciencia, la responsabilidad, desde ese espacio de respeto al otro. Entonces, esa copa en el tarot común, el tarot que normalmente la gente conoce, representa ese símbolo. Pero en el tarot antiguo, el más antiguo de todos, antes del que todas las brujas y tarotistas y hombres leen, y esto lo discuten ellos, pero lo que voy a decir es histórico. Las cartas del tarot tienen un basto y tienen una copa. Y el basto suele estar florecido. El basto que representa al pene, al hombre, al varón, en las cartas originales del tarot, se utilizó para representar a Jesús el humano. Y la copa representa a María la Magdalena en su capacidad de hacer florecer ese hermoso basto del varón, es decir, de Jesús. Se refiere a el basto florecido, el linaje vivo de Jesús, en unión con la copa, el vientre, la matriz de María la Magdalena, que dio vida a sus hijos. Junto con eso, podemos tener que en el tarot también aparece
la espada y aparece la estrella. Antiguamente. Hoy en día colocan una moneda en vez de una estrella de 5 puntas. Pero en su origen era una espada y una estrella de 5 puntas que representaban lo masculino y lo femenino, que representaban esa unión de dos energías que son distintas, pero que pueden trabajar en equipo. Entonces vemos dos cartas que representan al varón y a lo masculino y dos cartas que representan a la mujer, a la hembra y a lo femenino. Y entonces está el balance en el tarot. Como la estrella de 5 puntas representa también la prosperidad, con el tiempo y dada la Inquisición, se cambia la imagen de las 5 puntas que la Inquisición se encargó de una manera muy efectiva de transformarla en la imagen del diablo, porque era la imagen de la mujer, de lo sagrado femenino, de Venus, y la cambian entonces por una moneda que es lo más cercano a la estrella de 5 puntas, es decir, la prosperidad, la fertilidad, el lado femenino de la riqueza. Entonces, vemos cómo el tarot representa de manera balanceada una historia de amor que a lo largo de la historia se fue transformando en lecturas del destino, explicación de cosas que suceden en la vida, un juego de preguntas y respuestas, un arte maravilloso de gente sumamente intuitiva que canaliza y que recibe información, en fin, cualquier otra versión que no sea la historia de amor de Jesús y de María Magdalena. En su origen, el tarot fue conformado para contar la historia de María Magdalena y de Jesús. Y los 12 arcanos mayores representan ese proceso que vive la unión de ellos dos. Por ejemplo, la torre quebrada, la torre, digamos que destruida, es María Magdalena, porque su nombre, Magdalena, Miriam, Magdala, significa torre. Entonces, podemos ver allí que en el tarot pues tiene un significado mucho más hermoso del que nos habían contado. También el tarot, la copa o la botella o el tarro o envase o cuenca representan el agua, aquello que contiene el agua. Entendiendo que estamos hechos de 70% agua nosotros, en nuestro cuerpo, entonces podemos comprender cómo este contenedor está representando al cuerpo que está lleno de agua, pero también al agua que nos limpia, que nos purifica, que nos libera y que también nos sana, nos hidrata y al mismo tiempo nos bendice. Y por eso en muchas tendencias cristianas existe en las entradas de los templos unas grandes copas o cuencas, a veces unas conchas de mar en la pared que tienen agua y se le llama agua bendita. Y los cristianos se mojan la punta de los dedos y hacen su señal de la cruz o cualquier otra señal, y eso representa que está conscientemente recibiendo la bendición de Dios. Y esa agua siempre será representada en una cuenca o en una copa o en un botellón, porque es lo femenino. Da alusión al útero cargado de líquido simniótico, donde nosotros a veces 7 meses, 8, 9 meses, dedicamos nuestro tiempo de gestación y de formación para nacer desde el cuerpo bendito, ese canal que sostiene a la copa o la botella invertida que tiene su pico, ese canal por donde nace el bebé y que es bendito, que es sagrado, la vagina, la vulva, el útero, el canal uterino. Junto con eso, seguimos. Junto con eso, tenemos que también, como representante del contenedor de lo bendito, tenemos que es el cáliz, la copa, la botella, el contenedor
de la sangre de Jesús, porque Jesús, pues, utiliza su sangre para poder dar vida a un nuevo ciclo espiritual, inclusive de una iglesia, que en aquel momento no era la iglesia cristiana católica, sino era otra iglesia, y entonces se representa esa sangre de Jesús en una copa. Esa copa ya entendemos que es María Magdalena, pero también es el símbolo de lo femenino que contiene a lo masculino, la sangre, la vida, la esperma de lo masculino contenida en lo femenino. De ahí que siempre se dice que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. No es porque ella lo está siguiendo, no es porque ella depende de él, no es porque ella es más boba, entonces tiene que ir detrás. No, no. Es porque ella es la contenedora natural de una sabiduría divina e infinita, que si ella se conecta con esa sabiduría, tiene una visión, tiene una capacidad de ver a lo lejos, de ver más allá, y que ella en su caminar independiente, si es necesario, se coloca detrás del hombre y le susurra y le dice, estoy viendo esto, estoy captando aquello, y si el hombre es sabio y además confía, cree en la mujer que él tiene a su lado, sabrá respetar y honrar cuando ella se le coloca detrás y le susurra. En constelaciones es maravilloso ver las constelaciones sistémicas, cuando colocamos a los hombres y a las mujeres detrás de ellos, cómo ellos se empoderan, cómo ellos crecen, y la mujer le pone la mano aquí en el centro de su espalda superior, y el hombre se siente que es engrandecido. ¿Por qué? Porque él tiene que trabajar muy duro para poder ir desde lo más bajo de sí hasta lo más alto de su ser. La mujer es redonda y ya tiene dentro de sí ese ciclo y ese proceso repetitivo y hermoso de evolución. La mujer tiene con qué engrandecer no solamente a hombres, sino a sociedades, movimientos, el planeta en sí, que es redondo y que es el contenedor máximo de toda la vida. Pero hablando de María Magdalena, tenemos que también hacer notar que esa copa o botella de alabastro, que era un material muy parecido, un barro muy trabajado, estaba lleno de un aceite. Ese aceite en particular era el de María Magdalena, era de nardos. El aceite de nardos era en esa época el más costoso de todos. Si ustedes me han escuchado a mí, quizás a otras personas que estamos alineadas con la verdadera historia, no la historia religiosa, sino la verdadera historia, saben que María Magdalena era una mujer sumamente pudiente, su hermano era Lázaro y su hermana Marta, heredera de su propia fortuna porque su padre se la deja. Ella proviene de una tribu judía donde las mujeres tenían muchísimos más derechos, más independencia que las demás tribus, porque la tribu benjamita pues era creyente de lo divino sagrado femenino, de las reminiscencias de Asherah, del camino de Shekinah. Y entonces las mujeres, sobre todo de alta posición, tenían mucha libertad y de hecho muchas de ellas eran las que acompañaban y financiaban a Jesús, las llamaban las Marías como título. María no era un nombre, era un título, y María la Magdalena era la líder junto con Salomé de todo este grupo. Ella como mujer extraordinariamente pudiente y además extraordinariamente educada, formada, en contra del común denominador de la sociedad de Judea, ella poseía los medios y las conexiones para tener el aceite más costoso de todos, el aceite de nardos. Eso lo tenemos ya por un lado, y ya tenemos el significado no solamente de la copa, de los envases, sino ahora del aceite. El aceite en sí, en esa época, y todavía en ciertas culturas, representaba curación,
y representaba el acto de querer sanar a otra persona. También representaba el elemento más espeso que el agua misma, con el cual se podía ungir a un descendiente de David, a un rey, en la cultura judía de aquella época. David fue el primer judío o hebreo, el primer hebreo que fue ungido para hacerse rey. Y a partir de allí, llegando a Salomón y más allá, es que se da la unción de los reyes y lo hace una mujer, porque nuevamente ella es la cuenca mayor. Y si bien el bautismo dado por Juan el Bautista es con agua, esta unción es con aceite para que quedara impregnado en el lugar, sea la cabeza, la frente, las manos, los pies, el corazón, el vientre, quedara impregnado esa parte del cuerpo de los olores que eran alquímicos y de la sensación que también era alquímica. Entonces el aceite se considera, inclusive hoy en día, un elemento de alquimia, un recurso alquímico. Como David fue el primero en ser ungido como rey, con aceite además, su descendencia, los herederos naturales de David, del trono de David, entre ellos Salomón, también debían ser ungidos para ser nombrados rey o reconocidos como rey. Jesús, descendiente de esta estirpe, pues para él ser el siguiente rey hebreo o rey de los judíos, tiene que ser ungido. Y las únicas mujeres que podían ungir a un rey eran mujeres nobles. Es decir, María la Magdalena, descendiente también de una familia noble, no solamente contenía ese envase, esa botella de alabastro, sino que además ella, como judía, su vientre es de donde se puede prolongar la estirpe de los judíos. El hombre no es el que la concede, lo concede la mujer. Entonces, María Magdalena, y ella es además un vientre como cualquier otro vientre 100% judío de mujer, la que tiene la capacidad, la oportunidad de engendrar al Mesías o a los hijos del Mesías, a la continuidad de una sangre que fuese real. Entonces, seguimos atando cabos. Tenemos a María la Magdalena con su botella y todo su significado, con su aceite y toda su función, no solamente significado, sino su función y tradición, sino que ahora además tenemos otro elemento, y es que cuando ellos se unen y establecen una relación de pareja, ella, como una mujer gran sabia, apóstol de los apóstoles, la Sofía, la otra Nazarena, la otra personalidad carismática y poderosa que se une con Jesús, se genera entonces la unión maravillosa para una nueva generación de seres que van a supuestamente guiar al mundo judío y el mundo en general hacia unas nuevas formas de conectarse con Dios, un Dios perdonador, hermoso, un Dios querido, un Dios amable. Y toda esta unión se da también porque ambos, Jesús y María Magdalena, y sus tribus, de donde ellos vienen, son nuevamente protectores de lo femenino sagrado. No todas las tribus, de las 12 tribus de Judea, la mayoría era patriarcal y la mayoría seguía lo que hoy en día entendemos como el Antiguo Testamento. Pero estas otras dos tribus pensaban distinto, la benjamita sobre todo, tenían mucha influencia en sus migraciones, las tribus luchan unas entre otras y la benjamita en particular migra a Grecia y en Grecia
en su camino pasa por Egipto, que está muy llevado a proteger lo sagrado femenino, Isis, Astarte, luego por Grecia, las diosas Artemisa, que era la principal, por supuesto Afrodita, y después se elevan hacia lo que era la Galia, o lo que hoy en día entendemos como sur de Francia. Entonces María la Magdala y Jesús pues tenían un respeto, sus familias y ellos, hacia lo sagrado femenino, lo cual hacía que Jesús aceptara, es más, abrazara, atrajera a mujeres dentro de sus seguidores y las formara junto con María la Magdala para que ellas fuesen las multiplicadoras de su mensaje. No los hombres, las mujeres. Entonces, esta botella de alabastro llena de este aceite de nardos representa la posición de liderazgo, de sabiduría, de poder que tenía la Magdala, y además representa su conexión con una historia milenaria de diosas egipcias, Isis, Astarte y otras, griegas, Artemisa y Afrodita principalmente, Hestia por supuesto, y ella es la representante de toda esta hermosísima conjugación de arquetipos. Y como mujer sabia, inteligente, altamente educada y preparada, no teme ser quien es, simplemente lo es. Conoce a este hermoso hombre también carismático, pues lo ama, él la ama a ella. En los evangelios apócrifos se menciona cómo él la abrazaba, cómo él atraía a otras mujeres y cómo ciertos otros apóstoles, como por ejemplo Pedro, renegaba de esa tendencia a la mujer que tenía Jesús. Y se considera a Pedro como un misógino, guiador de los otros apóstoles que tenían tendencia más hacia el androcentrismo. Se establece toda una nueva enseñanza. Sabemos que María Magdalena migra a Egipto, donde están los judíos que protegen lo sagrado femenino, y luego migra al norte, hacia lo que es el sur de Francia, donde están todavía más retirados y viven en paz muchas colonias judías que, repito, salvaguardaban lo sagrado femenino. Entonces, allí aparece toda esta nueva tendencia que hoy por hoy podemos mencionar y que durante siglos fue acallada, que es las enseñanzas, las profecías, los mensajes de María la Magdalena y sobre todo su iglesia. La gente tiende a creer o a entender, gracias a tantos siglos de Inquisición, luego de la Inquisición, pues la ceguera por autoridad, la renuencia a aceptar cambios, a quizás enfrentar que hemos sido mentidas, que nos han engañado, o quizás mujeres también consideran un sacrilegio que se le dé su justo lugar a la mujer en la religión y en la historia de Jesús. En fin, por todas esas razones, lo que voy a decir, pocas personas lo conocen. Y es que históricamente hablando, se sabe que el cristianismo primitivo fue encabezado por la iglesia de María Magdalena y la iglesia de Jaime, uno de los hermanos de Jesús y por ende seguidor de su mensaje. Santiago era otro, Jesús tenía 5 hermanos y además varias hermanas, lo cual a Coto nos hace dudar de la supuesta virginidad de su madre María, lo cual nunca he entendido por qué tiene que montársele semejante historia para darle valor a un hombre tan extraordinario como Jesús. Pero bueno, eso es otro cuento, eso es otra conversación. Entonces, tenemos que Jaime es un apóstol que sigue las enseñanzas gnósticas de Jesús, el rabino,
Y él, sin pretensión de crear un cristianismo, crea un nuevo camino judío. Y como a Jesús se le comienza a apodar después de su muerte como el Cristo, entonces se le llama a sus comunidades y seguidores judeo-cristianos, los judíos que creían en el Cristo. Y él no buscaba bajo ningún aspecto crear una nueva religión, solamente profesar la palabra del maestro rabino Jesús. Y paralelamente, ese mismo siglo, ese mismo tiempo, Magdalena, en Egipto y luego sur de Francia, en aquella época la Galia, establece también las enseñanzas de Jesús y nuevamente ese no deseo de crear una nueva religión o una nueva manera de entender las religiones, sino de redireccionar las creencias hebreas o judías. Y también de forma gnóstica, es decir, contacto directo entre el ser humano y la divinidad, que en este caso no importaba si era Dios Padre o Dios Madre, simplemente era la divinidad. Entonces, los dos primeros forjadores de lo que entendemos como iglesias o caminos del judeocristianismo o cristianismo primitivo fueron la Magdala y Jaime. Tiempo después, cientos de años después, Pablo toma las enseñanzas de Pedro, entre ellas el androcentrismo, y a través de ese mensaje y de esa línea comienza el nuevo cristianismo, su acuerdo junto con otros padres de la iglesia y Constantino de tomar ese camino que es totalmente patriarcal como el cristianismo oficial. Muchos años después, el catolicismo con la Inquisición logra no solamente que el cristianismo sea la religión oficial del Imperio Romano, sino que en el Imperio cristiano romano fuese el catolicismo quien tuviese el poder. Estamos hablando que los ortodoxos, los mormones, los evangélicos, los anglicanos, luteranos, testigos de Jehová, todas las formas de cristianismo, el Opus Dei, los diferentes caminos del catolicismo, todos tienen la misma médula y son los lineamientos de Pablo. Entonces, la representación del cáliz logra sobrevivir las masacres que hicieron contra los seguidores de Jaime y de Magdalena y de alguna manera es como que la psique del ser humano no puede vivir sin lo femenino, no puede. Entonces, en las iglesias siempre se establecen las formas de cúpulas, las formas del cáliz con el agua bendita, el envase, la copa que está allí, la idea física del grial real, el sangrial, la sangre real, que la transforman luego en el santo grial, que lo transforman luego en una copa. Y que simbólicamente hablando representa a la mujer, representa lo femenino. Y que en la mayoría de los altares cristianos está una copa, a veces está una concha de mar, una concha como la de las moluscos, la de las ostras. A veces, por ejemplo, en Santiago de Compostela, el símbolo es una concha, es un símbolo de contenedor, de copa de la mujer. Podemos ver que también tenemos diferentes otros elementos, como por ejemplo el bautismo se hace en el agua, regresar al útero, regresar a la mujer. Es decir, una y otra vez vemos que a pesar del androcentrismo, a pesar del patriarcado, a pesar del machismo, sigue viva la necesidad inherente de lo femenino sagrado, en todas las religiones.
y en aquello que representa la vida. Entonces tenemos que agua, aceite, tenemos que la copa, botella, envases, cuencas, tenemos que lo masculino y lo femenino entrelazado, todo está manifestando una presencia de varón-hembra, masculino-femenino, en lo sagrado, en las religiones, aunque lo nieguen. Así que, entendiendo cada vez más la importancia de María Magdalena como heredera noble del poder de ungir a un rey, formada en una tribu y en una familia que protegía las enseñanzas de lo sagrado femenino y de las diosas y sus templos, y que además es educada por su padre y su hermano, y que la madre de Jesús tiene exactamente la misma oportunidad de tocar la vida de Magdalena y también de enseñarle cosas maravillosas, pues entonces comprendemos que María Magdalena es la copa, la botella viviente, la contenedora de la vida. Y nosotras también, cada una de nosotras, somos esa botella, ese cáliz, esa copa, somos esa cuenca, ese útero extraordinario y maravilloso que nos conecta con la vida, con el planeta, con los recursos necesarios para lograr aquello que tanto queremos y soñamos. Más allá de eso, prosperidad, éxito, gloria, el poder de la alquimia, de curarnos, de embellecernos, de transformar nuestra vida hacia algo mucho mejor y de buscar nosotras siempre evolucionar, porque la copa invita al ciclo, al giro. La compasión y nuestra espiritualidad, más que la religión, es nuestra espiritualidad, nuestra conexión directa con lo sagrado femenino y masculino. Y también una de mis frases amadas, la copa representa a la dignidad y la divinidad como derecho de todo aquello que ha nacido. Plantas, animales, todo lo que tiene vida, tiene derecho a la divinidad y a la dignidad. Y esa es la representación final de una copa. Por eso, María Magdalena llevaba su botellita. Era tradición en las mujeres de su alcurnia, de su tendencia judeo-religiosa, de su tribu hebrea, de su enseñanza como mujer, y era lo que se esperaba de ella al unirse con un hombre carismático heredero del trono de Israel. En aquel momento no era ningún Israel, era Judea, y por ende ser quien unge y declara que ese ser es el rey de los judíos. Y es así como Jesús entra en la gran ciudad amurallada en un burro, indicando que no requiere de riquezas, a pesar de que las tenía, para él ser un rey, en su humildad y compasión, también indicando que él estaba tanto con las clases altas como con las bajas, las ricas como las pobres, los sanos como los enfermos, los poderosos como los débiles. Cuando él entra en ese burro, él da esa señal de conexión con todos en la vida y, por supuesto, entra como el rey de los judíos, luego de haber sido ungido por la reina de los judíos. Porque si él era rey, ella era una reina. En ese momento, una princesa, una mujer que, si bien se utilizaba o no el título de princesa, ciertamente tenía esa categoría. Hermoso, ¿verdad? Muy, muy hermoso. Quiero recomendarles que lean sobre la Kabbalah. Sobre todo la Kabbalah dedicada a la mujer. Hay libros que
que en este momento no tengo uno conmigo, pero hay libros que están escritos sobre la Kabbalah aplicado a la mujer. Búsquenlo y lean, aprendamos de esa maravillosa otra manera de entender a la mujer, que es extraordinaria. Y nada de lo que he contado tiene que ver con el feminismo, simplemente con el poder natural que tiene toda mujer y nuestro justo derecho en la dignidad y en la divinidad. Hermosas mujeres y hombres que me están acompañando, los espero en Lecturas Arquetipales, que es mi grupo vía WhatsApp de personas de diferentes partes del mundo, donde yo en WhatsApp les leo un libro al mes, a veces toma un poco más de un mes, de diferentes lecturas importantes que trabajan no solamente el liderazgo de la mujer, en diferentes sentidos más allá del feminismo, sino que además, muy importante, la otra historia de la mujer. Y voy leyendo todos los días audios que las personas escuchan en su propio tiempo. Gilliana Prado me acompaña con meditaciones y prácticas para integrar o asimilar la información que estamos hablando, que bastante es disruptiva, sin moldes, y por supuesto tenemos espacios para compartir eso. Y junto con eso los invito a los viajes que organizamos por diferentes partes del mundo, siguiendo la ruta de la María Magdalena, la ruta de la Magdala. Búsquennos, búsquenme en las redes, búsquenme en mi página teresaegana.com y allí tienen toda la información y espero verlas, espero verte en mi viaje de este año y espero tenerte en el grupo de lecturas arquetipales. Gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Hasta luego.